Placeres de la lectura. Se trata de un programa que podemos definir como un espacio, o mejor, un universo pleno de momentos. En Placeres de la Lectura, el deleite es inmenso, porque iniciamos nuestro segundo ciclo, motivados en gran parte por tantos me gusta, por gratísimos comentarios, por suscripciones a este canal, Sumes TV, pero también por el placer personal e inmenso de hablar, de conversar con los escritores y conocer su obra. Placeres de la lectura. Con ustedes, Graciela Berti. En Placeres de la Lectura, este nuevo ciclo trae nuevos encuentros, nuevas propuestas literarias y por ende nuevos diálogos con los artistas, con los escritores destacados de nuestra región. Y en esta oportunidad nos visita un escritor sanrafaelino, o sea, argentino, pero a la vez español. Y puedo decirlo en orden inverso porque ese sería realmente español-argentino. Él es un escultor, ¿no?, de la poesía, pero también de las artes visuales. Es alguien que permanentemente busca nuevos desafíos y nuevos espacios para el encuentro de las letras. Él es Miguel Pérez Mateo. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Hoy contentos porque estamos aprovechando los últimos días de febrero, que se está grabando este programa, en el espacio abierto de los estudios. Hoy amerita no solo por la visita, sino por el día especial que está haciendo. Miguel tiene ya 9 libros publicados y él nos va a contar cuántas obras de collage, pero no solo obras de collage en lo artístico, sino también libros de autor, que luego nos va a hablar de algunos de ellos, que bueno, en la edición van a aparecer unas cuantas fotografías. Miguel, estos últimos años te han recibido con mucho entusiasmo porque veo que has realizado diferentes encuentros, diferentes espacios culturales en distintos lugares. Uno puede ser la Biblioteca Francisco Peñasco. Sí, exactamente. Sí, bueno, eso fue una propuesta que hablamos con las autoridades de la biblioteca, fundamentalmente con Alejandro Peñasco, que es el presidente de la comisión, y le propuse, en principio, hacer un café literario. Arrancamos con eso, con un café literario, y después, al año siguiente, ya tuvo otras características distintas en donde abordábamos la obra de algunos escritores, no solamente argentinos o mendocinos, sino también de otros lugares, fuera de lo que es nuestro país. Y bueno, ha ido evolucionando hasta el año pasado, donde cerramos en el mes de noviembre, y esperamos que se repita nuevamente en este 2026. Bueno, eso de repetir es relativo porque vos siempre llevas nuevas propuestas. También recuerdo otra, que el espacio del Salón de Usos Múltiples, creo, del SUTE, ahí sí, en Cayo Las Cuagas, se abre también con una propuesta muy interesante tuya, que abarca la música, y que se llamó algo así como Letras y Música Envasada. Poesía y música envasada. Bueno, eso fue una invitación que me hicieron las autoridades del SUTE, una invitación ofreciéndome el espacio físico y la posibilidad de realizar algo. Como venía trabajando con la biblioteca y no quería desentenderme de eso, no podía desentenderme de eso, les propuse hacer un encuentro mensual, y bueno, que se concretó en esto que se llamó, como acabo de decir, Poesía y Música Envasada, y cuya característica fundamental fue invitar a escritores locales para que compartieran su obra prácticamente durante una hora, y ir
intercalando algunas versiones musicales, acordes que el propio escritor elegía, acorde a la temática que se iba a desarrollar. También has ocupado otros espacios ya con tu arte visual, ¿no? Que es el collage. Contanos algo de tu collage, de esa técnica que, bueno, que has depurado y hace que tus trabajos se vean espléndidos. Bueno, arranco con el collage muy al comienzo de los años 80. Me acuerdo perfectamente porque tengo algunas obras todavía de ese momento, si bien son obras que ya hoy no me convencen, que les falta, a mi criterio les falta bastante. Lógicamente, que pasa con todo, uno va como evolucionando, si persiste en el manejo de la técnica, va aprendiendo y va evolucionando. Pero bueno, algunas me quedaron, algunas guardé, y uno de los collages del año 1982, cuando publico Mancha sobre el asfalto, la tapa la ilustra ese collage del año 82, que el collage en sí, o la obra se llama Sola por la ciudad, haciendo referencia a una mujer que está sola en la ciudad, y la temática de Mancha sobre el asfalto del libro de poemas tiene mucho que ver con ese aspecto. Figura, digamos. Claro. ¿Te ha sucedido que una obra poética tuya te haya inspirado para hacer un collage o viceversa? Sí. Quiero hacer memoria ahora, pero me parece que en el primer libro. Bueno, en uno de los primeros libros, no me acuerdo exactamente cuál, hay un poema titulado De la casa y el alma. El primer libro. El primero, mira, vos sabés. Ya se me ha hecho un poco el lío. Pero bueno, ese poema fue al revés. Primero escribí el poema, fue publicado en Poemas de Agua y Viento, y al cabo de muchos años, eso fue en el año 1984, y al cabo de muchos años me invitan a hacer una muestra de collage y se me ocurre ilustrar de alguna forma con un collage ese poema. Así que está la También imagen. lo recuerdo porque lo tengo seleccionado a ese poema. Y ahora que mencionás la fecha 80-84, la publicación. Sí. Más de 40 años publicando. Y escribiendo, me imagino que mucho más, ¿no? Sí, escribiendo mucho más. Bueno, recuerdo haber escrito algunas cosas que no fueron publicadas, por suerte, cuando iba al secundario. Son esas cosas de las cuales uno después se arrepiente. Pero bueno, son pecados de juventud. Bienvenidos. Bienvenidos. Sirven, como experiencia sirven, todo sirve. Pero bueno, quedaron ahí porque no tenía ni cantidad de poemas para publicar, ni medios económicos para hacerlo. Así que bueno, quedando, y al momento de publicar Poemas de Agua y Viento en el 84, como ya tenía algo a mi criterio mejor que aquellos viejos poemitas, me incliné por estos últimos. Yo te decía, tengo seleccionada esa poesía que es del primer libro, como bien dijiste. Bueno, nadie mejor que el autor, ¿no? Poemas de Agua y Viento, pero yo lo saqué de esta antología poética de la que vamos a hablar, pero también acá encontré algo que en tu prólogo, bueno, no lo denominas prólogo, sino agradecimiento, decís algo que me hizo pensar cuando mencionaste esto de que tampoco tenías los recursos, ¿no? Y decís, compartimos con Juan José Saer, bueno, estás usando ese plural, ¿no? Que es muy, un poco que sirve para una especie de modestia, ¿no es cierto?, del autor también, ¿no? Aquello que dijera, la literatura nos consuela, pero no nos salva.
Y menos en lo económico, por cierto. En absoluto. Creo que es el mal de todos los escritores. Bueno, decir de todos no, pero de muchos, muchísimos escritores, fundamentalmente los del interior. Creo que la gente de Buenos Aires tiene mayores posibilidades porque está más cerca de las editoriales y quizás con la insistencia, claro, con la insistencia ante la editorial, logre conseguir que le publiquen. A nosotros es muy difícil. Si no nos autopublicamos, por ahí aparecen algunas cuestiones como el Fondo Provincial de la Cultura acá en Mendoza, que es un organismo del Estado, que bueno, facilita de alguna manera. De hecho, este libro de Poemas de Junio está publicado con un subsidio del fondo. Uh-huh. Pero retomando un poco este pensamiento también de Saer, ¿no? El que compartís. Es decir, la literatura nos consuela, pero no nos salva. Obviamente, sí. Bueno, no, creo que no se estaba refiriendo a lo económico él. Me viene a la memoria una frase de una escritora local que creo que falleció el año pasado, muy querida, Kela Corbalán. Y ella como que instaba a que nos acercáramos siempre todos, ¿no? Hiciéramos lo que hiciéramos al arte. Porque el arte te acompaña en las buenas y en las malas. Claro, no te salva tampoco, no es redentor del arte, pero te acompaña. Y esto, es decir, consuela, acompaña. Ayuda muchísimo. Ayuda a superar momentos que a veces son difíciles. Sí. Yo de eso sí estoy absolutamente convencido. También en este libro, Vértigos y Artificios, que es el penúltimo de Miguel, Miguel sostiene: escribir un poema o elaborar un collage me obliga a practicar la paciencia y gozar de la serenidad. Pero vamos a hablar ahora también de esta poesía que te inspiró el collage. El collage que vamos a ver en imagen, por supuesto, y que yo la elegí particularmente porque en un encuentro, creo que fue de Alex Cultura, en la Biblioteca Peñasco, vos la leíste y a mí me encantó. Cuando la encontré, dije, comienzo con esta. Sí. De la casa y el alma. En esa hora en que la noche avanza y el viento está cargado de una apacible siembra, mi casa tiene un halo de paz y de misterio. Entonces cobran vida las voces que la pueblan en un latido breve de mágica textura. Se mezclan con el aire cuando suena la música. Indescriptible ausencia de afanes y estallidos, retablo de quietud, donde vivir es fácil y el corazón se ensancha como una mano abierta, donante, silenciosa. Y es en ese abandono donde la siento mía. Y me gusta mirarla y escuchar el murmullo de los muros, los vidrios, el hierro y la madera. Pero no quiero hablar de todo lo que tiene o de cuánto le falta. Quiero hablar de la casa, de lo que a mí me da en noches como esta, cuando puedo ser yo y en franca transparencia fluyen palabra y vida y el alma aligera de pesadez, quebrantos, decepciones y penas. En noches en que puedo regresar a la infancia, verme los ojos limpios, el corazón entero, las palabras intactas y saber que soy libre. Y caminar la casa sin sombras ni fronteras, porque no existe espacio y sus muros son apenas líneas paralelas en fuga equidistante hacia un lugar lejano, abierto, indefinido, sin límites o barreras. En noches en que puedo mirarme en los espejos y verme reflejado sin temores ni miedos, dejando al descubierto cicatrices que exuden dolores y agonías, y en ese remanso fresco apagar esa sed obstinada y vacía del querer y el tener y de falsas medidas que no miden, ni nombran, ni definen la vida. Miro mi casa blanca, pequeña, recogida, y sé que puedo hacerla paraíso, tibieza, cielo abierto, arcoíris.
horizonte y estrella. Lo sé y lo necesito. Y sé que para hacerlo basta con que yo lo quiera. El poder de las decisiones. Pero este tiene mucho más, este poema, mucho más. Para mí el comienzo es realmente esa invitación a entrar a la casa, a esa casa, y verla como vos la ves, ¿no? En muchas cosas uno también siente lo mismo, experiencias similares, pero el primer párrafo para mí es una invitación, y ahí uno puede compartir con el autor lo que está sintiendo. También se observa, ¿no? Una técnica, un recurso muy tuyo, ¿no? Que es la enumeración, que por ahí parece como paralela, lineal, pero no, cada palabra le carga un sentido, ¿no? Y la eleva generalmente, le da esa gradación y esa intensidad. Y también me gusta esto porque dice, me gusta mirarla y escuchar el murmullo de los muros, los vidrios, el hierro y la madera, porque las casas se expresan, sobre todo a la caída del sol, cuando empiezan a dilatarse, sus moléculas, digamos, toman otras distancias y emiten sonidos. Que emiten sonidos cuando hay un silencio absoluto, uno los puede captar. Cuando hay un silencio absoluto afuera, pero también adentro de uno, que es fundamental, estar predispuesto a escuchar. Sí, yo me estoy refiriendo, en ese caso concreto, a una casa imaginaria, porque no estoy describiendo textualmente lo que es la casa. Es como yo la imagino. No hay una descripción física, claro, además, ¿no? Creo que va más por el otro lado de lo que uno siente o lo que uno quisiera y quiere experimentar. Que más allá de las comodidades o no, del valor material superior o inferior que pueda tener el espacio físico, creo que va mucho más allá. La casa es lo que vos decidas que sea. La casa es lo que uno decide que sea. Como tantas cosas en la vida, sí. ¿no? Bueno, en este libro, a mí que me encanta observar el diseño del libro, observo que, por ejemplo, la tapa no es de color blanco, porque el blanco a veces no combina con todos los colores, claro, ¿no? Y bueno, tiene una tonalidad que va hacia el beige rosa muy tenue y que combina perfectamente con los colores de las letras, sí, y también con la imagen. Y que el título, por ejemplo, está en es notable, pero no está en mayúscula, y eso también me gustó mucho. Pero si observamos adentro, bueno, la gráfica es de Carlos Barros Ediciones, pero aparece Aldabón Ediciones. Dice que la ilustración de tapa y diseño es precisamente del autor. Un collage sí. Este es un collage. Es un collage más grande que el tamaño de la tapa, lógicamente. Sí. Qué lindo. ¿Y Aldabón? Y Aldabón Ediciones en realidad es un sello de fantasía. ¿Por qué razón? Porque la Cámara Argentina del Libro, cuando te va a otorgar el ISBN, que es el número internacional que identifica cada obra literaria, y cuando uno ya ha publicado más de 2 libros, te obliga a hacerlo mediante o en el marco de una editorial. Entonces, ante ese pedido, yo dije, bueno, no tengo una editorial donde haya un sustento económico para... Entonces pregunté y me dijeron, podés crear un sello de fantasía, una editorial de fantasía. Y bueno, apareció Aldabón por el significado de lo que es un aldabón, un llamador, ¿no es cierto? Un llamador, que podría ser, cada libro es como un llamador a la reflexión, al meterse hacia adentro. A lo que inspire, ¿no? Exacto. Y bueno, le puse Aldabón Ediciones
por eso. Contanos Sí. cómo surgió esta antología poética. Sí. Bueno, Perdón, es del año 19. 2019, exactamente. Somos muy amigos con la doctora Marta Castellino. Ella vive en Mendoza, acá ama San Rafael, nos visita permanentemente, asiste a los actos que organizamos, viene, trae presentaciones también. Es decir, es una enamorada de San Rafael y de la actividad que se desarrolla. Y una tarde estábamos tomando un café, ya había venido a San Rafael con una amiga de Rosario para mostrarle San Rafael como lugar turístico, y estábamos tomando un café en el centro y charlando, me dice: Miguel, vos tenés que hacer una antología, tenés que publicar una antología de tus libros. Le digo: Marta, pero no tengo tantos libros publicados. ¿Cómo que no? Si tenés 6 hasta ese momento. Claro, 6. Entonces, digo: ¿vos te parece? Sí, bueno, terminó convenciéndome. Yo le pedí si ella quería hacer la selección de los poemas, porque creo que iba a ser más objetiva que yo, y me dijo que sí, y escribió una especie de prólogo, un análisis. Sí, prólogo, análisis, flor de análisis. Exacto. Y le estoy muy agradecido, lo tengo que decir porque es así realmente. Y bueno, así se gestó, en una mesa de un café, una tarde de verano creo que era, o entrando al otoño, más o menos como ahora en febrero. Y de esa forma salió. Bien, la doctora Marta Elena Castellino, amiga personal de Miguel, bueno, es una profesional de la ciudad de Mendoza, como bien dice Miguel, catedrática, bueno, muy, muy reconocida, y lo pone de manifiesto en este prólogo análisis profundo, meticuloso de la obra hasta ese momento editada por Miguel, y está en varias páginas que ilustra muy bien al lector, con todos, digamos, los temas, las estructuras, los recursos que usa el escritor, y a modo de ejemplo va poniendo fragmentos o poemas como demostración. Bien, en este viaje a mí me gusta, bueno, a veces los viajes tienen un recorrido, y yo lo voy a hacer así como, ¿cómo se dice cuando va y viene? Bueno, un poco aleatorio, exactamente, esa es la palabra. Y creo que elijo uno del último, como para continuar, Cartografía itinerante. Este libro fue publicado en el 22, creo, 22. En el 22. Y aquí elegí un poema que se titula Paralelismo, ya el título es sugerente. Dice: por cosas del azar estoy frente a ti, mar azul de la niñez que evoco. La tarde del domingo manifiesta su arritmia sobre los matorrales de la costa. El invierno demuele las huellas que pisamos en otras circunstancias. Hace frío. El viento convalida su caracol de nácar. Mientras, unas gaviotas sobrevuelan la playa buscando su alimento y expulsan letanías perturbadoras. O tal vez, como yo, jirones de ternura que anuden la templanza. Esta figura de las gaviotas, ¿no? Letanías perturbadoras que expulsan. Realmente la gaviota es bullanguera, es fastidiosa. Pero vos lo decís de una manera única. Para suavizar un poquito la manera de ser de estos animales que cuando son muchas se hacen sentir. Sí. Manifiesta, dice, la tarde del domingo manifiesta su arritmia sobre matorrales de la costa, ¿no? Claro, la arritmia, digamos que es esa falta de ritmo, ¿no? Y es como que también hay algo, el viento obviamente lo estaba provocando. El viento estaba frente al mar realmente, al Mediterráneo en este caso. Al comienzo hablo de la niñez. De la niñez, sí. Yo nací, bueno, como todos saben, nací en España. Con esto no estoy renegando de la ciudadanía argentina, porque soy ciudadano argentino,
soy más argentino que español. Y Te hiciste escritor en Argentina, además. Me hice escritor, vine con 6 años de España y tengo 78, entonces yo siento que soy más argentino por estancia, por mis hijos, por mis amigos, por núcleo familiar que tengo acá, entonces no dejo de lado el haber nacido allá pero me siento más argentino. Bueno, y volviendo al tema, es que estaba ahí frente al Mediterráneo, pues tengo un hijo que vive en España, nietos y nuera que viven allá, y entonces fui y en pleno invierno, en el mes de diciembre y enero, de ellos, o sea, el mes de diciembre y enero, que para ellos es pleno invierno, y estaba así, sí, como describo en el poema, y ahí se me ocurrió el poema. Bien. Hay una figura que puedes, qué sé yo, alguna vez conversamos de esa capacidad, costumbre, hábito o deseo del escritor de encriptar en palabras otras situaciones, otros pensamientos. Y bueno, una imagen acá: el viento convalida su caracol de nácar, y puede quedar en una imagen encriptada, pero muy apropiada para la ocasión, para este encuentro con el mar después de algún tiempo. Bueno, vamos a seguir con este, creo que es el segundo libro, y que se llama Instantes. Según tengo entendido, el título está elegido también porque son poemas breves, en definitiva. Porque son poemas breves, muy breves, y poemas recopilados en el plazo de unos 20 años aproximadamente, que fui escribiendo, y algunos quedaron y son los que pasaron al libro. Otros fueron desechados porque, bueno, no siempre lo que uno escribe... Sí, pasa el tiempo y no te representa algo cambió. Sí. Este libro tiene la particularidad, el de Instantes, que cada poema tiene la fecha en que se realizó. En este caso, el 5 de octubre del 89. Y se titula Amigo, y tiene una dedicatoria a Esteban. Salgo a buscarte por los caminos del recuerdo y encuentro aquellas horas en donde compartimos el pan y la palabra. Entonces, como si el tiempo hubiera detenido sus relojes en la hora imprecisa de alguna madrugada, la amistad vuelve a ser un rito inapelable, una sencilla comunión de gestos, una mano tendida en la distancia, buscando la fraterna conjunción del espíritu. Me encantó. También, bueno, hay una descripción que invita, o sea, a ahondar en el recuerdo, ¿no? Si salgo a buscarte por los caminos del recuerdo y encuentro aquellas horas en donde compartimos el pan y la palabra. Bueno, me imagino que este amigo debió estar muy agradecido, ¿no?, con este poema. Sí, desde luego. Éramos muy amigos, y digo éramos porque, bueno, ya partió, ya se fue, hace 2 años aproximadamente, pero cuando yo publico cuando escribo el poema y publico el libro, vivía no en San Rafael. Él se fue en el año 76 a vivir a Buenos Aires, y se quedó a vivir, venía todos los años porque acá quedaba su familia, bueno, hasta que partió. En este libro aparece ya también un juego gráfico, ¿no?, que el autor empieza a mostrar, y que tiene que ver, en algunos casos, al dejar una sangría en el verso, ¿no? No al principio, sino una sangría, y que la acomoda de acuerdo a las circunstancias. La doctora Marta Castellino elige uno muy interesante en ese sentido, donde no solo aparece una sangría, sino una forma descendente en la palabra que le da mayor intensidad, ¿no? Y se pasan rostros
sin rostros. Acá hay sangría. Desolados y fríos. Pasan y caen y pasan. O sea, cada verso con sangría y desplazamiento. Palabras que hunden. Y esa palabra hunden, cada letra representa un verso. En franca caída, ¿no es cierto? En un derrumbe, plomo de mentiras. Muy apropiado, o sea, tanto la gráfica como el sentido, como la intensidad de la palabra. Sí, esto no es un invento mío, esto lo han usado obviamente, muchos pero escritores vos lo recreás y le das tu impronta. Claro, y es precisamente esto que vos decías ahí, refiriéndote a lo que Marta explicaba, que apoya visualmente el sentido, el significado de la palabra. Sí. Se hunden y justamente la palabra está escrita en forma ni siquiera vertical. En escalera, no, vertical, como que las letras se han ido cayendo. Del libro Llaves y Candados elegí este poema que creo que es una inquietud por la que pasa la mayoría de los escritores, ¿no? Y es: buscaba una palabra. Buscaba una palabra entera y descarnada que sola me explicara lo inexplicable y cierto. Buscaba y me buscaba, desandando caminos, hileras de vocales y consonantes, líquidas, lúcidas, transparentes. Buscaba una palabra olímpica y secreta, enmascarada y alta, como una nube austera, o abismal, sin medida, inquebrantable, nueva. Buscaba una palabra y en mis cavilaciones todas las acepciones, pequeñas, inmanentes, puras, desgarradoras, pacíficas o locas, prohibidas, permitidas, homologadas, simples. Buscaba una palabra traslúcida u oscura, envuelta en resplandores, mentirosa, volcánica, melancólica o necia. Una palabra única, que sola definiera el camino aleatorio entre la realidad y los lindes del sueño. Como te decía, yo creo que es en todo momento, ¿no? El escritor está eligiendo la palabra. Y hay momentos, grandes momentos como puede ser claro, le estás ofreciendo una controversia total, ¿no? Es el sueño, ¿no? Es el límite entre el sueño y la realidad. Por ahí es difícil encontrar precisamente la palabra que pueda definir lo que uno siente. No es tampoco función de la poesía o de la literatura describir la realidad tal cual es, porque en realidad lo que hacemos a través de la poesía es cambiar, metamorfosear un poco el sentido de la realidad para no mostrarnos tan descarnadamente. Entonces, bueno, buscamos palabras. Voy a citar algo que de un autor del que hemos hablado, ¿no? Luis García Montero, sí. Que también él dice que con el tiempo también el vocabulario se vuelve mezquino, ¿no? Porque también las palabras van cambiando de sentido y hay que tener mucho cuidado a veces al encontrarlas, al señalarlas. Sí, por un lado, esto lo que vos decís, por un lado es así, pero además es como que uno se enamora a veces de ciertas palabras, al menos a mí me pasa, y las reitera en un poema, en otro, y después te das cuenta, en algún momento te das cuenta y dices, no, quisiera escribirla, pero no, porque ya está como demasiado metida dentro de sí, también de la obra. Lo que pasa es que una palabra también el autor le hace una carga y puede con el tiempo marcar un estilo, ¿no? Sí, está bien, eso me parece lógico, digamos, así que... Pero bueno, llega un momento en que se dice, bueno, hasta acá llego. Hasta acá llego, al menos a mí me pasa, bueno, hasta acá llego, porque si no es como que estoy repitiendo demasiado. Y acá se nota, además de estas sangrías, ¿no?
mucha antítesis, y eso me gustó. Pacíficas o locas, las contraposición, también prohibidas, permitidas. Y entre nosotros, en algún momento apareció esa palabra para esta ocasión. El libro ya tiene sus años y no me acuerdo con exactitud, pero creo que no aparece porque es más fuerte el deseo en sí de encontrarla y nada nos conforma. Es decir, en un momento aparece y digo, bueno, esta. Pero después digo, no es eso precisamente, es otra y sigo buscando. Entonces, bueno, por ahí termino escribiendo la que creo más adecuada, aunque no me conforme del todo. Pero bueno, creo que vale la pena embarcarse, intentarlo y embarcarse en esa búsqueda, y que es un juego, digamos. De alguna manera es un juego. Ya lo creo, es la motivación, es el norte, podríamos decir. En este libro de Obstinada Palabra, que es una antología poética, aparece 10 libros escritos por el autor. Yo les aclaré que creo que lo aclaré, si no lo digo ahora, Miguel Pérez Mateo, un escritor prolífero, y 10 libros que no están aún editados. ¿Tenemos proyecto de edición? Sí, los proyectos están, nunca se desechan. Pero por aquello que dijo Saer, no nos... No, pero yo creo que este año voy a publicar al menos uno. Me gustaría publicar más de uno para ir poniéndome al día con esto que vos explicabas. Pero bueno, por lo menos Escritos en el agua, creo que lo voy a publicar. Es un libro también de poesía. A veces dudo entre publicar nuevamente poesía o publicar narrativa o algunas obras breves de teatro que tengo escritas y algunas estrenadas, pero bueno, creo que volvería a Escritos en el agua. Bien. Miguel Pérez Mateo, un escritor, como pueden apreciar, prolífero, un escultor de la palabra, un creador de artes visuales, y que siempre nos sorprende con nuevas propuestas, nuevos espacios culturales. Miguel, en su penúltimo libro, o en el último, Cartografía itinerante, sostiene: el arte para mí es búsqueda, senda, meta, posibilidad, espacio de claridad que me permite ser. También anclaje y despegue de lo que nos mantiene atados a la tierra. Miguel, te agradezco esta visita y este diálogo en Placeres de la Lectura. No, el agradecido soy yo, Graciela, por tu invitación, por todo este trabajo que hacen. Cuando digo hacen, también me refiero a Juanjo Martínez, de quien también... Sí, que después viene la edición. Hace la edición. No, quería señalar que somos amigos, que bueno, mantenemos una amistad desde hace muchísimo tiempo. Así que bueno, que agradezco todo el trabajo de ustedes, lo valoro y deseo que continúe, porque es mostrar lo que hacemos en San Rafael. Así que bienvenido a esa tarea. Yo te pedí que trajeras algo de tu obra inédita para que leas. ¿Cuál será? Bueno, precisamente yo hacía referencia recién a un libro que publicaría este año. Y traje precisamente un poema, el poema de ese libro que le da nombre, y que es precisamente Escritos en el agua. Cierra los ojos
y diseña naufragios situados en el cruce de un largo desencuentro. Vuelve la voz que lo reclama todo y opone su canción, casi anestesia. Pero hay alas moviéndose en la fronda, y el jardín recupera afanes que anteceden a cualquier primavera. Hasta ayer fue premisa desatender rutinas, buscando la ocasión y el argumento que derriban costumbres. Ahora intuye el arco iris y disfruta los trinos de los pájaros que rondan ese Edén, bautizado de esfuerzos y constancias en días sin apuros, escribiendo señales en el agua, reseñas y designios para impedir rasguños y desmanes. Con un libro en las manos sale al patio, donde el rosal florece y se queda en la flor, ensimismado. Aparta las espinas y crece en la experiencia de ese atardecer de intimidad que duele menos. Maravilloso. Gracias. A ustedes.